Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. ¿Cómo están mis amigos y hermanos que nos escuchan en cada uno de sus hogares? Es un gusto abrir una vez más la palabra de Dios para seguir aprendiendo de su voluntad para nuestras vidas. Y aunque nuestro tema está enfocado al ministerio de los obispos en la iglesia, todo cristiano debe autoevaluarse como ante un espejo cuando leemos estos pasajes de 1 Timoteo 3. El apóstol Pablo nos muestra en estos versos el perfil de un cristiano maduro. Y si bien es una realidad que no todos son llamados al obispado, pero también sí es una realidad que todo cristiano es llamado a la madurez. Hoy estaremos viendo la tercera parte sobre el estudio del carácter ético y moral del obispo. En esta oportunidad veremos a la luz de la palabra de Dios 3 puntos finales sobre el carácter del obispo. Número 1, el obispo debe ser apto para enseñar. Número 2, el obispo no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero. Y número 3, el obispo no debe ser codicioso, no debe ser avaro. Punto número 1. El obispo debe ser apto para enseñar. Muy bien, la cualidad de que el obispo sea apto para enseñar se encuentra dentro del marco del carácter ético y moral del obispo. Y es que ser apto para enseñar no necesariamente tiene que ver con conocimiento o con la capacidad de oratoria que pueda tener la persona. Ser apto para enseñar tiene que ver con la actitud del individuo frente a la gran responsabilidad que implica la enseñanza. Entonces, ser apto para enseñar es una actitud, un carácter. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La palabra de Dios nos muestra que Esdras, el cual era un descendiente del sacerdote Aarón y que a pesar de ser un escriba diligente en la ley de Moisés, Esdras propuso en su corazón estudiar a profundidad la ley de Jehová. Él nunca creyó que sabía toda la escritura. Y de aquí parte nuestro primer inciso. Antes de ser apto para enseñar, debe ser apto para aprender. Nadie puede dar lo que no tiene. De la misma manera, nadie puede enseñar lo que no sabe. En 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14, Pablo le dice a su hijo en la fe: pero persiste tú en lo que has aprendido. Y en el capítulo 2 de la misma carta le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Timoteo no tendría nada que encargar a estos hombres fieles si primero no hubiera oído, si primero no hubiera aprendido. Hasta que Timoteo recibió el encargo de Pablo a través de sus cartas, ya habían pasado aproximadamente unos 15 años desde la conversión de Timoteo. Pero aún así, a pesar de tener 15 años en la fe, el apóstol Pablo insiste en su exhortación para que Timoteo siga aprendiendo, estudiando a profundidad las Sagradas Escrituras. Bien dice Pablo en 1 Corintios 8:2, si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El conocimiento puede llegar a envanecer a la persona tanto que ésta se cierra a la posibilidad de seguir aprendiendo y ser edificado por los dones espirituales que Dios dio a los demás miembros de la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo, el cual ya tenía casi 2 décadas en la fe, diciéndole: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y Timoteo se estaba quedando con el oficio de pastorear la iglesia de Éfeso, pero a pesar de ser pastor, Pablo le exhorta a que siga aprendiendo, a que siga leyendo. Por eso es muy importante que el obispo sea apto para aprender. Y luego de ser apto para aprender, debe ser apto para cumplir. Esdras, el escriba de la ley de Dios que mencionamos al inicio, no solo propuso en su corazón estudiar a profundidad la escritura, sino también cumplirla. Es decir, que él propuso en su corazón aplicar a su vida diaria lo que iba aprendiendo. Todo aquel que pretende ser un enseñador de la palabra de Dios debe ser un ejemplo al obedecer esa palabra.
Pablo le dijo a Timoteo que sea ejemplo a los creyentes para que no sea tenido en poco, para que no sea menospreciado él ni su enseñanza. Timoteo tenía aproximadamente unos 30 a 35 años cuando recibió esta recomendación. Y aunque Pablo dice que algunos le tendrían en poco por su juventud dentro de la congregación de los Efesios, no se refería necesariamente a la edad de Timoteo, porque él ya era un hombre maduro, sino más bien se refería a aquellos que por su avanzada edad tenían en poco a los que eran menores que ellos. Por eso Pablo enfatiza la importancia de ser ejemplo, no solo en palabras, sino también en conducta. Es esencial que todo creyente sea hacedor de la palabra y no solamente oidor. Vive lo que predicas, dice Santiago, para que nadie menosprecie la enseñanza de la santa palabra porque la contradices con tu forma de vida. Por eso el obispo debe ser apto para aprender, apto para cumplir, y entonces, y solo entonces, será apto para enseñar. Esdras propuso en su corazón estudiar la escritura, cumplir la escritura y ahora sí, enseñar la escritura. Para esto es muy importante aclarar que Pablo no está hablando necesariamente del don espiritual de enseñanza. Puede ser que el obispo no tenga esa capacidad especial dada por Dios. Y aquí estamos hablando del desenvolvimiento enfrente de un auditorio y que con facilidad de palabras instruya a la congregación desde el púlpito. Quizás el obispo no tiene ese don, pero eso no significa que él no deba estudiar la escritura o no deba vivir la escritura. El obispo también debe saber impartir doctrina y no necesariamente desde el púlpito. Cuando visita a aquellas ovejas que necesitan consuelo, él debe consolarlas a través de las escrituras. Cuando da consejos a las ovejas que acuden a él por dirección, él debe aconsejar por medio de las escrituras. El obispo debe saber doctrina para poder reconocer a los falsos maestros que son los lobos rapaces que acechan al rebaño. Ahora, es importante aclarar que es aconsejable que el obispo tenga el don de enseñanza, pues eso facilitaría muchas cosas en el ministerio, pero no es una ley. De hecho, la Biblia nos enseña que no todos tienen el don de enseñanza, no todos son maestros. Pero sí, la Biblia enseña que todo cristiano tiene la responsabilidad, el mandato de escudriñar la Escritura, de vivir la Escritura y defender la Escritura aunque no sea desde el púlpito. Por eso, y con mucha más razón, el obispo, como un modelo ejemplar para el resto de la congregación, debe poder impartir doctrina, que es la muestra de que eres un buen siervo aprobado por Dios. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y de esta manera pasamos a nuestro punto número 2. El obispo no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero. Aunque parezca redundante o repetitivo, el apóstol Pablo menciona nuevamente que el obispo no debe ser adicto a las bebidas alcohólicas, pues ya nos había dicho en 1 Timoteo 3:2 que el obispo sea sobrio. Entonces, ¿por qué nos lo vuelve a decir? La idea que Pablo nos presenta acá cobra sentido cuando va junto a la reprensión de que el obispo no sea pendenciero o peleador. Podríamos concluir entonces que Pablo nos está diciendo que el pastor no sea uno que, como los ebrios, se van a los golpes con todos. Pablo nos presenta aquí a alguien que no tiene control sobre su temperamento, que el dominio propio no forma parte de la vida de este individuo. Si el obispo o el que anhela el obispado no tiene control sobre sus reacciones, esto afecta en gran manera al testimonio de la iglesia. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante para responder. ¿Es pecado airarse o sentir enojo? Por supuesto que no, no es pecado. El problema está en la forma de reaccionar en la ira o el enojo. Una persona con un temperamento incontrolable causa temor en los que le rodean. Y si alguien así fuese pastor, nadie querría acercarse a preguntarle algo o pedir consejo y mucho menos a mostrar desacuerdo o diferencia de opinión en algo. El pastor debe irradiar confianza a los de la congregación, no miedo. Él debe ser humilde y manso como Cristo. Por eso Pablo muestra el contraste a esta mala actitud al final del versículo 3, diciendo que el obispo debe ser amable, apacible. En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 24, el apóstol dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar. Vimos en nuestro primer punto que para ser apto para enseñar debes vivir la Escritura. Y parte de ese vivir está en el control que debes tener sobre el temperamento. La Biblia dice que todo cristiano debe dejar atrás al viejo hombre y debe empezar a mostrar o manifestar en sí el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu. Quizás muchos ya los conocen: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por eso Pablo dice que para que el obispo sea irreprensible, no debe ser como un ebrio que se va a los golpes con todos, sino que debe tener dominio propio. Y así pasamos a nuestro último punto. El obispo no debe ser codicioso, no debe ser avaro. Cuando empezamos nuestro estudio sobre el obispado en la iglesia, vimos cuán importante es el anhelo o el deseo para servir en el ministerio. El Señor Jesucristo dice: donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Pablo nos muestra en esta oportunidad que el corazón del obispo no debe estar en las riquezas materiales. De esta manera estaría reemplazando el servicio fiel para el cuidado de las ovejas de Cristo por satisfacer su ambición de querer obtener bienes para sí. Pero esto no solo se aplica a los obispos, sino que todo cristiano debe huir de la codicia, huir de la ambición. Cuando tú codicias algo y lo deseas tanto, harás todo lo posible para conseguirlo, incluso fuera de la voluntad de Dios. Dejarás al Señor en un segundo plano porque pusiste tus deseos, tus metas en primer lugar. La codicia es ese deseo pecaminoso que te lleva a desobedecer a Dios. En Génesis capítulo 3 vemos la tentación de la serpiente a la mujer. Y ahí podemos apreciar cómo el enemigo le presentó la desobediencia a la voluntad de Dios como una forma de alcanzar lo deseado, que en el caso del Génesis fue una posición preeminente y de poder. Seréis como Dios, le dijo Satanás. Y fue en ese momento, en ese preciso momento, cuando Eva vio el árbol y su fruto prohibido como algo agradable a sus ojos y codiciable. Solo tenía que poner a Dios a un lado y desobedecer su palabra. Y así pasó. Y lamentablemente las consecuencias de aquella codicia las seguimos sufriendo hasta el día de hoy. Cuando un cristiano cede a la codicia, ya sea el amor al dinero, una posición preeminente o de poder, la fama o estatus, a esta persona no le importará si llega a desobedecer a Dios para conseguir aquello que desea. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 6, versículos 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo dice que el amor al dinero fue motivo para que muchos se extraviaran de la fe. Por amor al dinero muchos caen en la envidia, muchos pelean por dinero, otros caen en la falta de honradez y roban a través de fraudes, etc. Y esto mancha el testimonio de la iglesia de Cristo. ¿Es el dinero malo en sí mismo? No, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra. Y por esta razón, el apóstol nos dice que el obispo no debe ser codicioso, no debe ser avaro, pues su corazón debe estar en glorificar a Dios, cuidando fielmente a su rebaño, y no en hacer blasfemar el santo nombre del Señor al ceder al deseo pecaminoso de la avaricia. El tesoro del cristiano debe estar en lo espiritual y no en lo terrenal. Debemos contentarnos con lo necesario que Dios nos da y no afanarnos en los tesoros terrenales. Mateo 6, 19 al 21 dice: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre
Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.